Suscríbete al canal, escribime que eres un nuevo sub y así te podré dar mi corazón en tu comentario. Muy buenas, medusitas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Estamos aquí en un nuevo gameplay de Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3, en el cual vamos a hacer una pelea en honor a la película de Dragon Ball Super Broly. Y de paso vamos a mostrar un poquito la nueva ISO de Pipe Game, la versión 4 Canon, si no mal recuerdo. Bueno, para mostrar rápidamente un poco la ISO, que tampoco hay muchas cosas que mencionar, ya que a comparación de la versión 3 a la 4 no hay muchos cambios. Es que bueno, primero, están Vegeta y Goku, que vemos que acá tienen sus abrigos en la imagen grande, pero en realidad en lo que es en los trajes, que son el, ¿cómo se llama? El 1, el 2 y el 3 y el 4 no aparecen, realmente no sé muy bien por qué, pero bueno. Ahora sí, vamos a ver a lo más interesante, lo cual son Gogeta, que está en su estado Super Saiyan y Super Saiyan Blue. Este Gogeta es el de Dragon Ball Super, no el de Dragon Ball Z, o sea, este Gogeta tiene un mod que se parece mucho al de la película. Después tenemos a Broly en estado de base, estado Zoro controlado, Super Saiyan y Super Saiyan legendario. Que quiero decir que este Broly me gusta mucho por el tema de que generalmente en la ISOs estaba el Super Saiyan legendario, pero no estaban estos tres Broly que realmente son muy interesantes para estar, para no sé, a mí me gustaba, simplemente quería tener a Broly estado base y bueno, acá están, así que pues, Broly estado base y todas sus fases, así que aquí está y realmente estoy muy feliz porque lo hayan agregado. Ok, aquí tenemos al señor Paragas. Después sé que agregó, por ejemplo, al mod de Ribrian y uno de Dispo, que son la versión de Kinikuchu, y un mod de Ribrian, que es la versión de Ezequiel LC. Después agregó a Anilasa, que es un mod que hace relativamente poco publicó Kinikuchu. ¿Qué más? A ver, medusitas, ¿qué más nos podemos encontrar en esta hermosa y sensual ISO? Tenemos a Bardock con el traje de la película Dragon Ball Super, Shine, a Vegeta niño y a Rey Vegeta con el traje de Dragon Ball Super, en el traje número 1. El traje 2 generalmente están las versiones de Dragon Ball Z en Rey Vegeta y también en Bardock. Después, por último, tenemos a Goku niño en el traje 3, que es la versión de Dragon Ball Super. Y bueno, medusitas, vamos a luchar. Ojo, bueno, me voy a la mierda. Vamos a mostrar que la dificultad está muy fuerte. Vamos a poner justo el mapa en no. O sea, no quiero que el mapa se me destruya al carajo, así que lo puse en no. Y podemos ver que acá está el Chirai y el bichito naranja. Y bueno, está de fondo el planeta de Broly. Y tengo que admitir que me da un poco de cosa el diseño de Chirai, porque se parece al... Es como si Chirai fuera una hija de Bulma y de Zamasu. O sea, no sé, será que tengo la mente tan retorcida que pienso eso. Pero bueno, vamos a elegir a este Goku niño en su traje número 3. Elegimos a Bardock en su traje número 1. A Gogeta en Super Saiyan Blue. Y por último vamos a elegir a la señorita Shine. Este sería mi equipo para la pelea. Ok, ojo, casi elijo un quinto personaje, pero vamos a hacer que esta pelea sea solo de guerreros de la película de Dragon Ball Super Broly. Ok, ahora elegimos a Vegeta niño, que está por acá, acompañado de su padre, el Rey Vegeta, Paragas el de Dragon Ball Super, y Broly en Super Saiyan legendario. Quizá me arrepienta porque este Broly está demasiado roto. Voy a perder gameplay, posiblemente, porque digamos que este Broly, o sea, ya van a ver y van a ver que voy a estar un poquito desesperado en el gameplay. Pero bueno, dejamos la canción de Blizzard y vamos a luchar en el glaciar, que en realidad es el escenario, o sea, el escenario del Budokai Tenkaichi 3. Pero acá es como que, bueno, lo más similar al escenario que tenemos de la película de Broly, así que no nos queda otra y vamos a tener que utilizar este escenario para la pelea. Bueno, llegó la hora de pelear. Ahora comprendo, has escogido este lugar para que sea tu tumba. Así que bueno, medusitas, acomodamos la cámara y vamos a dar comienzo a este gameplay. Empezamos atacando nosotros ahí, bien. Atacamos al pequeño Vegeta, que de hecho me da un poco de gracia que Vegeta sea tan chiquito. O sea, me parece que lo hicieron demasiado chico este Vegeta. O sea, mucho más pequeño en altura que este Goku, el cual no tiene sentido. O sea, no sé, o sea, fíjense, o sea, compárenlo ustedes. O capaz que tienen el mismo tamaño, pero no sé. Es como que no se me da mucha risa ver este Vegeta. O sea, estoy acostumbrado al Vegeta adulto, y ver a este Vegeta, no sé, me causa un poco, la verdad, ¿ok? Vamos a atacar ahí con mi técnica. Vemos que este Goku niño tiene las mismas técnicas que el original del Budokai Tenkaichi 3. Y pues lo único que le cambia es el traje. Y bueno, tiene ese defecto de no poder volar. Así que pues voy a estar un poquito complicado en el gameplay con eso, ¿ok? Atacamos, bien. Atacamos ahí con el pequeño Goku, vamos. A tu casa, a ver si lo puedo derrotar. Bien, ya derrotamos al pequeño Vegetita. Adiós, Vegetita. Ok, ahí está. Para tu casa. Bien, ahora viene
el Rey Vegeta. Hacemos un pequeño cambio por Bardock. Ojo, creo que me va a atacar, ¿no? Viene, defensa, esquivamos todo eso, bien. Hola, contrarresto ahí con mi técnica, con mi energía de alto poder. Al igual que, bueno, como se dice, que los demás personajes, o sea, lo que quiero decir, perdón, me tildé de vuelta, es que Vegeta, perdón, el Rey Vegeta, Bardock y Goku, niño, o sea, lo único que tienen diferente son que tienen el traje de Dragon Ball Super, pero lo que son las técnicas y todo eso son exactamente las mismas, ¿ok? Me dejamos un momento, cargamos el ki ahí, perfecto. Y una cosita que tengo que mencionar de la ISO es que las barras de salud son, o sea, se definieron según el nivel del poder del personaje. Por ejemplo, vimos que Goku niño y Vegeta niño tienen, ¿cómo se llama esto? Tiene pocas barras de salud por el tema de que son personajes débiles. En cambio, vemos que Rey Vegeta y Bardock tienen 3 barras de salud porque son más fuertes. O sea, ¿cómo se llama esto? El nivel de poder de los personajes en la serie sirvieron para, o sea, ¿cómo se dice? Vamos a hacer el pequeño cambio antes que venga Paragas, porque quiero que lo derrote Shine. Lo alejo un momento ahí. Perfecto. ¿Cómo se dice? No, what the fuck, ahí está, hacemos el cambio. Que las barras de salud que tienen los personajes son similares o se establecieron según el nivel de poder de cada personaje. Lo cual, según la opinión de cada uno, puede ser bueno como puede ser malo. Puede ser bueno porque es más, se asemeja más a la serie y es como que, como se dice, bueno, que se asemeja a la serie. Y pues, no sé, qué sé yo, es fiel a la serie eso. Y pues puede ser malo porque le arruina la competitividad al juego. Ya que entonces, si vos, por ejemplo, vos peleas con un amigo, ¿no? Y tu amigo se elige, no sé, Broly Super Saiyan legendario, todo Super Saiyan Blue, Ultra Instinto, lo que sea. Y vos te elegís personajes, qué sé yo, Shine, Goku niño, personajes que tienen poca barra de salud. Él va a ganar el combate, a no ser que tú seas super pro nivel hacker y ganes el combate. Entonces es como que el que tenga los mejores personajes va a terminar ganando el combate. Y no es como en el Budokai Tenkaichi 3 original, que las barras de salud están más o menos equilibradas y que gana el que sepa luchar mejor, ¿ok? Es como que hay una gran diferencia, no sé. O sea, como que, no sé, gana el que tenga los mejores personajes, simplemente, básicamente. Y bueno, vamos a ver si lo podemos derrotar de una vez. Uy, lindo golpe se dio contra el glaciar ahí. Atacamos con mi ráfaga de energía. Esta Gine, yo pensaba que esta Gine tenía las técnicas. Ojo, viene, defensa. Yo pensé que esta Gine tenía las mismas técnicas que falla, pero no. Falla la chica del escuadrón de Bardock. Le dejamos un momento, no sé cuál será. Vamos a probar. Dormir, what the fuck. Pensé que, a ver, nos defendemos. No quiero que me toque, alejate. Es que quiero ver la técnica definitiva de esta personaje. Nos dejamos un momento. Vámonos, esquiva. Upa. Va a venir, no. Bueno, no creo que pueda cargar aquí mientras tanto me esté lanzando eso. Así que voy a tratar de... Bien, nos alejamos. ¿Me puedes cargar aquí? ¿Puedes dejar cargar aquí tranquila? Bueno, no me va a dejar. Déjala, Shine, tranquila. Carga aquí, Shine. Carga. Está bien. Y veo si puedo conectar mi técnica definitiva. Ahí. Amor Saiyajin. A ver. Ojo, recuerden, medositas y una palanquita menos. Giremos la palanquita despacito. ¡Ah, la gané! Uy. Bueno, a tu casa, Paragas. Y vamos a ver si se las puedo conectar a Broly. Ya que ahora viene lo peor del gameplay. Quizá lo pierda. Aviso de antemano que capaz lo pierda. A ver. Se la conecté. No pensé que se le había conectado. Ojo. Empieza a esquivar todo Broly. A ver. Viene. ¿Puedo? No, pensé que podía conectar la técnica, pero no. Defensa. Me tengo que defenderme que otra. A ver, ahí está. Energía de alto poder. Bien. Dormir. No. Mala idea a nivel Senosama. Recupérate, compañera. Ahí está, hasta acá. No lo puedo mover. Eso, ahí está. Empezamos mal. No lo puedo mover a Broly, así que no puedo hacerle nada. O sea, ven que él me puede golpear tranquilamente, pero yo no. Miren, no le puedo bajar casi nada de barra de salud. Esto es lo que yo me refería a que el que tenga el mejor personaje va a ganar el gameplay. Va a ganar, pero no el gameplay, no. La pelea. Ahí está. Pa' tu casita. Bien. Ahora cargamos un poquito aquí, ahí. Jameja. Cuando estoy ahí spameando la técnica, ya van a ver por qué estoy haciendo esto. Pero por ahora parece que Broly se mantiene tranquilo. Atacamos. No puedo hacerle nada. O sea, ni siquiera puedo volar, así que imagínense esto. A ver, medositas. Quiero, por favor, voy a dar corazón también, no solo a los nuevos suscriptores, sino a la gente que me comente cuántas veces Broly va a usar, mejor dicho, cuántas veces, maldición, no sé hablar. Cuántas veces Broly utilizó el Kakaroto, o sea, el círculo arriba en el gameplay. Por ahora va una, pero ahora cuéntenlo ustedes. Ok, bueno, me mató, no puedo hacer nada. Ni le pudo, a ver. Ahora viene Bardock, vamos, compañero. El único Saiyajin que trató de tener la técnica de Freezer mientras todos estaban mirando. Realmente impresionante, mira. Ahí va otra.
A ver. Defendete. Viene. Vengador final. Esta se la conecté. ¿Qué estaba comentándoles, Medusita? Así que, bueno, Bardock, el único Saiyajin que trató de contrarrestar la técnica de Freezer. O sea, todos estaban ahí mirando. Y el único que, tipo, dijo: yo voy a defender a mi raza, a Gine y a todos mis compañeros, a mi planeta entero. Y nada, el otro se quedó mirando ahí. O sea, ni siquiera Rey Vegeta, que es uno, o sea, creo que era el más poderoso de los Saiyajines. No, ni siquiera él quiso detener otra vez. Ay, fuck. No quiso detener la técnica de Freezer. O sea, impresionante, Bardock. A ver, ojo, viene. Viene. Sentido salvaje, lo tengo activado. Pero él tiene Kakaroto, así que no puedo hacerle nada. No puedo, o sea, es intocable. Cuando Broly usa ese ataque, olvídate de hacerle algo. Olvídate, no nos va a poder hacer nada. No es por ser pesimista, pero en serio, no se le puede hacer nada. Está demasiado roto ese Broly. Mira, y lo utiliza, o sea, tiene todo el poder máximo y lo sigue utilizando. O sea, ¿qué puedo hacer contra él? Coméntenme, Medusita, ¿qué puedo hacer contra él? El sentido salvaje no sirve para nada, porque me va a esquivar. Y eso no lo puedo detener. O sea, me puedo defender. Puedo gritar, puedo, no sé, pedirle piedad, pero me la va a conectar igual. Ahí está. Bueno, ahora viene Gogeta, que tampoco, digamos que Gogeta, o sea, este Gogeta es fuerte, pero no lo necesario para derrotar a Broly. Vamos a empezar ahí fuerte. Lanzamos mi técnica ahí. Me la esquivó, no sé cómo. Voy utilizando a Kakaroto, que raro. Ahora voy yo. Atacado bien. Tengo que tratar de mantenerlo entretenido. Lo mando a volar. Bien, buenísima. Buena, Broly. Esa contra me gusta. Si luchás de manera justa, todos vamos a disfrutar el gameplay, ¿ok? ¿Qué le pasó? Y lo vuelve a usar. No le voy a poder hacer nada. Ni con Gogeta, en serio. Ni con Gogeta le puedo hacer algo. O sea, tengo que esquivar eso de alguna manera. What the fuck? ¿Qué era eso? Utilizo eso. Bien, me la esquiva. No sé cómo. Otra vez. Utilizando. Con el Kakaroto. Voy a cargarme aquí al máximo. Vendrá. Pero yo. Esquiva eso. Aprovecho para atacar. Spameamos ahí cuadrado. Fíjense que no le bajo casi nada de barra de vida. O sea, increíble. Ahí. Utilizamos mi castigador de alma. Ahí, Medusita, a ver si la podemos ganar. Girando la plaquita despacito. Creo que no. No, otra. No sé, ya perdí la cuenta. Yo, literalmente, ya perdí la cuenta. No sé ustedes, pero yo, mira, me la esquiva. No pasa nada. En serio, no pasa nada porque miren. Bueno, ahí. No sé por qué estuvo media hora para atacarme, pero bueno. Voy a utilizar un dedo me es suficiente. Que, o sea, me carga el poder al máximo, pero no me mejora nada. No me mejora los estados ni nada de eso. No, o sea, Broly le pone la mejora de estado, le carga aquí el máximo, obviamente. Y no lo puedo atacar, o sea, utiliza Kakaroto y... O sea, como que... Es como una combinación de todo, ese Broly. A ver, que a eso, compañero, no pasa nada. Mirá, con dos técnicas... encima se me apaga el mando, dale. ¿Algo más? Acá eso ya es cosa mía, pero bueno, otra vez, en serio. A ver, utilizamos el castigador de alma. O sea, Medositas, si yo perdón no se enoje porque, o sea, hay que tratar de derrotar a ese Broly. No puedo derrotarlo con nada. Teletransportación ahí. No pasa nada, lo único que me queda es esquivar todo. Esquiva, bola. No pasa nada. Y me sigue, o sea, me va a vivir spameando la técnica, pero yo lo único que puedo hacer es esquivar. Y utiliza... What the fuck? Bueno, ahí usó algo diferente por lo menos. Conectazo mortal, no tengo aquí, no. Ya está. No puedo hacer nada, Medusita, en serio. Disculpen por perder. Pero, a ver. Si ponen un personaje que para mí lo tenían que nerfear en esta ISO, podrían al menos hacer que este Gogeta, no sé, tenga más... ¿cómo se llama esto? Que tenga una mejora de estado cuando use mi dedo suficiente. O al menos que Broly pueda utilizar el Kakaroto, pero que tenga que necesitar 3 barras de salud o nerfeen eso, que simplemente le cargue aquí al máximo, nada más. O sea, está demasiado roto para mi opinión. Pero bueno, a ver, atacamos. Y fíjense que yo estaba atacando y ahora lo puedo golpear. No, ya está, es imposible tocarlo ahora. O sea, no lo puedo mover, no lo puedo tocar, pero bueno, ya está, me doy no queda otra. No vamos a poder ganar siempre, así que no pasa nada. A ver. Teletransportación, tuve que irme. Bola, what the fuck. Está, eso es lo que quería hacer. Bola, por favor. Me tengo que ir al carajo, no pasa nada. Lo único que me queda, perdón por estar ahí escapando como un... O sea, por escapar, pero no me queda otra. ¿No es? Bueno. Él me baja mucha vida, yo no puedo hacerle nada. A ver, Medositas, ahí está. Me paraliza incluso, what the fuck, ¿por qué me paralizó? Atacamos. Ahí, no le bajo nada. Así por lo menos puedo usar mi técnica definitiva, ¿no? Castigador de almas. Que en realidad no es un castigador de almas, pero bueno. Bien, le bajo nada. Bueno, le bajo un poquito nomás. Aprovechamos. What? O sea, también hay que meterle que... O sea, hay que aclarar... no, hay que decir, bueno, que Broly lucha muy bien, pero... Lo vamos a usar de vuelta, ¿no? Ah, no, utiliza el poder en aniquilador. Bueno. A ver, Medositas, viene. ¡Ay, carajo! Tengo miedo. Vamos, atacamos. ¡Ay! Gogeta, todo depende de vos. El planeta Tierra depende de vos. Todo el universo. Kakaroto también. Kakaroto, a que vos seas la fusión de Kakaroto y Vegeta, pero también depende de vos. Todo depende de vos.
Gogeta, así que trata de derrotarlo, por favor. Al menos si no derroté, quiero dar una buena pelea. O sea, castigador de almas. Medusa, estás spameando mucho el castigador de alma. Broly, no estás spameando el Kakaroto, ¿no? No, claro que no. No, pero en serio, ¿qué pasa con ese Gogeta? O sea, ese Broly, me imagino. A ver, no lo puedo tocar ahora. A ver. Y lo utiliza de vuelta, qué bien. O sea, no puedo. Corre. Ahí. No. Sai corriendo, corre. Viene. ¿Me equivoco? Bien. Buenísima. Pero tengo que esperar que se le vaya mejor a estado porque si no puedo hacer nada. Ah, no me ve. Me vio. Me ve. Ok. Utilizo esto. No sé si se la llegaré a conectar. Bien, se la conecta, buenísima. Me arriesgaré. Me la juego. Ojo. No puedo atacar. El Kakaroto de vuelta. Hay que correr. No pasa nada. Ay. No, corre. No pasa nada. Me la conecta. Ah, no me la conectó. Se la conecto yo entonces. What the fuck. Tenemos la plaquita, no pasa nada. Me conecta. No me hace nada. Corre. Viene. Quizá hubiera sido mejor guardar la teletransportación, pero no. Voy a tener que ir al choque. What the fuck. Me la canceló así nomás. No sé cómo. ¿Qué va? No, ¿qué va eso? Otra. Y al menos un segundo que no use el Kakaroto a mí no me molestaría, pero a ver, Broly, por favor. Pelea de manera justa, por favor. No pasa nada. Estoy literalmente muerto en vida. No, como era que decía el meme. Díganle a ese men que ya está muerto o algo así. No. Ese men ya está muerto, solo que no se dio cuenta. O solo que no sé qué. No sé, algo así decía el meme, no me acuerdo. Naruto, ese compa ya está muerto. No más no le han avisado. Viene. A ver si puedo utilizar esto aunque sea. Se la conectaré. Se la conecté bien. Ese men está... No. Ese men está muerto. Ay, no me acuerdo el meme. Solo que no lo... Ay, no soy bueno recordando memes. Pero bueno, ustedes sabrán a qué me refiero. Bien. Cargamos esto al máximo. Está. Y a ver si lo puedo derrotar con esto, aunque sea. Castigador de almas. Bien, lo mataré, espero que sí. Si llegamos a derrotar a este Broly, me voy del planeta. A ver si lo puedo detener, aunque sea. Y listo. Eres un pobre diablo, no era lo que esperaba. Así que bueno, medusitas, este fue el gameplay de hoy. Espero que les haya gustado. Discúlpenme si estuve spameando mucho la técnica definitiva o utilizando mucho el círculo arriba, pero no había forma de derrotar a la Broly, o sea. Vamos a ver, perdón si alargo esto. Bueno, medusitas, estamos aquí en el menú de entrenamiento porque les quiero mostrar algo. Para que vean lo roto que está este Broly. Vamos a poner a Broly en Super Saiyan legendario. Y vamos a poner ahorita Super Saiyan Blue, que era, el que yo utilicé anteriormente. Y vamos a ver lo roto que está el R2 círculo arriba de Broly. ¿Por qué? A ver, no sé si lo habrán notado, pero cuando yo lo hago, o sea que encima necesita uno, me carga aquí al máximo, tengo todas las mejoras de estados y usa algo parecido a lo que es el golpe de imagen. Es decir, que si el enemigo me ataca, o sea, esquivo todos los ataques. O sea, ahí, me ataca, no pasa nada. O sea, no estoy tocando nada. O sea, las manos las tengo, literalmente, o sea, estoy aplaudiendo y el mando no estoy tocando nada, o sea, no me puede tocar. No pasa nada. O sea, es como que soy indestructible, literalmente. Y lo que hizo, entonces, por eso estuve spameando mucho la técnica. No para hacer eso, en serio. Me disculpo de vuelta. Pero este Broly está muy roto, tenía que nerfearlo un poco, me parece. ¿Me lo esquivó? Ok. Y nada, medusitas, espero que les haya gustado el video de hoy. Recuerden que pues la ISO está en la descripción por si se la quieren descargar. También recuerden dejar su poderosísimo like si quieren que siga subiendo más contenido de este juego. Compártanlo con sus amigos en las redes sociales y por donde quieran. También les pueden decir, mirá, hay un pelotudo jugando al Budokai Tenkaichi 3, te recomiendo verlo. Y ahí, bueno, le pones un video mío. Y bueno, nada, medusitas, en serio, muchas gracias por ver este video. Los quiero a todos. Adiós.